Vamos a trabajar ahora en la semana 5. El tema son progresiones geométricas e interés compuesto. La semana anterior estudiábamos las progresiones aritméticas. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando una progresión es geométrica. Definición de progresión geométrica. Una sucesión de términos dice que es una progresión geométrica y le vamos a llamar PG si la razón entre cada término y el anterior es la misma a lo largo de toda la sucesión. En una progresión geométrica hablamos de la razón entre cada término y el anterior. Cuando hablamos de razón estamos hablando de la división entre un término y el que está inmediatamente anterior. Entonces esa división tiene que ser la misma a lo largo de toda la sucesión. A la razón constante le vamos a llamar razón común de la PG y vamos a estar abreviando progresión geométrica con las letras PG mayúsculas. Un ejemplo aquí dice, las siguientes sucesiones son una PG. Vamos a probar que estas sucesiones son una PG debido a que la razón entre cada término y el anterior debe ser la misma a lo largo de toda la sucesión. Si yo divido 6 entre 2, esto me da 3. 18 dividido entre el anterior, 18 entre 6, 3. Si divido 54 entre 18, 3. Si divido 162 entre 18, entre 54, 3. Entonces la razón de cada término y el anterior es la misma, o sea que si divido un término y el que está inmediatamente anterior, esa razón debe de ser la misma a lo largo de toda la sucesión. En este caso la razón es 3 y vamos a decir que R igual 3, donde este R es la razón común. Cada uno de estos términos lo obtenemos multiplicando. Por ejemplo, si multiplico 2 por 3, 6, donde 3 es la razón. Si multiplico 6 por 3, 18, donde 3 es la razón. 18 por 3, 54. 54 por 3, 162. O sea que si queremos encontrar el término que sigue después de 162, multiplicamos 162 por 3. Tendríamos que el siguiente término es 486. Porque la razón debe de ser la misma. Entonces, para obtener un término inmediatamente siguiente, multiplicamos el anterior por 3, que es la razón. Veamos este de aquí. Para que sea una progresión geométrica, la razón de este entre este tiene que ser la misma. Dividimos un sexto entre un tercio. Para eso usamos la calculadora y obtenemos que la razón es menos un sexto entre un tercio, negativo un medio. Si dividimos este entre este, 1 sobre 12 entre menos un sexto entre menos un sexto, usamos la calculadora y vamos a tener que eso es menos un medio. Si dividimos este y el anterior, menos 1 sobre 24 entre 1 sobre 12, tenemos que la razón es menos un medio, negativo menos un medio. La razón común a lo largo de toda la sucesión va a ser menos un medio y esta progresión de términos es una progresión geométrica PG con razón común menos un medio. Si yo quiero saber cuál término sigue después de menos 124, multiplicamos menos 124 por la razón que es menos un medio. El término que seguiría sería menos 1 sobre 124 por menos un medio. El término siguiente sería 1 sobre 248. Este sería el otro término de la sucesión, que lo encontramos multiplicando menos 1 sobre 24 por la razón común, que es menos un medio. Entonces, en una progresión geométrica cada término se obtiene multiplicando el anterior por la razón común. Por ejemplo, si el primer término de una progresión es 5 y la razón común es 3, 5 por 3, 15. Entonces, si la razón es 3, 5 por 3, 15. 15 por 3, 45. 45 por 3,
135, y así sucesivamente. Si quiero encontrar el término siguiente, 135 por 3, 405. Esta es una progresión geométrica con primer término 5 y razón 3. Entonces, en general, si A es el primer término de una progresión geométrica, aquí la palabra es geométrica, no es progresión aritmética, es de una progresión geométrica, y R la razón común, entonces los términos sucesivos son de la forma primer término A, porque hemos dicho que es el primer término, el siguiente es A por R, el siguiente A por R cuadrado, el primer término es A, el segundo es A por R, el tercero es AR cuadrado, el cuarto es AR a la 3, el quinto es AR a la 4, el sexto es AR a la 5, y así el enésimo término estaba dado por A por R a la n-1. Vamos a decir que el enésimo término está dado por T sub n igual A por R a la n-1. Quiero decir que el primer término es 1, T sub 1 va a ser A por R a la 1 menos 1, o sea, A por R a la 0, pero R a la 0 es 1, entonces el primer término es A. Segundo término va a ser A por R a la 2 menos 1, 1. Tercer término, A por R a la 2 menos 1, 2. Cuarto término, A por R a la 4 menos 1, 3. Entonces, para cada índice, si yo quiero calcular, por ejemplo, el noveno término, va a ser A por R elevado a la 9 menos 1, 8. Y si quiero obtener el décimo término, entonces A por R, y a este 10 le resto 1, 9. A por R a la 9 sería el décimo término. Al exponente de esta R le restamos un 1 al índice. Al exponente de la R le restamos un 1 al índice 10. Entonces 10 menos 1, 9, porque la expresión tiene a la n menos 1.